Buenas, buenas, ¿cómo están chicos y chicas? Esta es la clase número 3, pero es correspondiente a la primera parte de la unidad 2, que vamos a ver todo lo que es la historia de la Tierra. Y en esta primera parte vamos a ver desde el Big Bang, vamos a la portada de la clase, desde el Big Bang hasta los primeros momentos donde aparecen los organismos más desarrollados. Este dibujo que tenemos acá, que se los había mostrado en la primera clase, es un dibujo a escala de lo que sería el tiempo geológico. ¿Y qué es tiempo geológico? Bueno, no tiene una definición clara, es básicamente una escala de tiempo que usamos en geología. Por lo tanto, hablar de 1 millón de años en geología es poco. La Tierra tiene 4.500 y pico de millones de años, dependiendo la bibliografía que usemos, la definición que usemos de comienzo de la Tierra. Podemos encontrarnos de 4.540 a 4.600 millones de años. Eso sería en esta partecita de acá. Y el tiempo geológico, básicamente la gran parte del tiempo geológico, son los primeros 4.000 millones de años que vamos a ver en esta clase, hasta este momento donde termina lo que conocemos como precámbrico, y empieza el eón fanerozoico. En este momento vamos a terminar la primera parte de la clase, la vamos a continuar en vivo el siguiente jueves, pero vamos a comenzar esta clase no con el inicio de la Tierra, sino con el inicio del universo. Y para eso nos vamos a ir fuera de este dibujo, nos vamos a ir básicamente al Big Bang, que ocurrió hace más o menos 14.000 millones de años. 13.770 si uno quiere ser un poco más preciso. Esto sería 3 veces más la edad de la Tierra. ¿Qué es el Big Bang en realidad? No es el comienzo del universo. En realidad es el comienzo del universo tal como lo conocemos. El universo observable. ¿Esto significa que hay un universo no observable? ¿Pudo haber algo antes del Big Bang? Por supuesto. Lo que nos está marcando el Big Bang es un momento cero en el cual el universo estaba completamente concentrado en un espacio puntual y no existía una división entre diferentes tipos de partículas que componen los átomos. Si nos vamos a las clases básicas de química o física, sabemos que la materia está compuesta por átomos y que los átomos están compuestos por protones y neutrones y electrones, y a su vez esas partículas subatómicas están conformadas por otras partículas más pequeñas que, bueno, tienen nombres un poco más raros, como los quarks o, no sé, leptones y otros nombres que ahora no recuerdo. Tengan en cuenta que toda esta primera parte de la clase va a estar dada por un geólogo, no por un físico ni por un astrónomo, por lo tanto, la gran mayoría de estos temas los toco un poco de oído. En estos momentos del Big Bang, en los primeros, ni siquiera segundos, en las primeras fracciones de segundo, fíjense lo que está acá, 10 a la menos 43, o sea, muchísimo, muchísimo menos que un segundo, tendremos que correr la coma 43 lugares hacia la izquierda. Bueno, en este momento toda la materia estaba concentrada en un punto, y como les decía, en este momento las partículas subatómicas eran indistinguibles entre sí, no había ni siquiera diferentes partículas, era todo básicamente lo mismo. Lo primero que vamos a tener es una etapa que dura muy, muy, muy poco tiempo, que se llama inflación cósmica acelerada, y no tiene que ver con la inflación que nosotros sentimos en los bolsillos, sino que tiene que ver justamente con una inflación del espacio. Esta expansión continúa hasta el día de hoy. El universo se está expandiendo. Y esto no significa en realidad que el universo esté llenando un espacio vacío, sino que en realidad el universo se está separando entre sí. Es el mismo espacio el que está aumentando sus distancias. Entonces, bien, podemos dividir esta primera etapa de inflación cósmica en 3 partes. En una en la cual se separa la primera fuerza, que es la gravedad. En ese momento se empieza a ver una división entre las partículas y la primera fuerza que se distingue del resto es la gravedad. Ustedes saben o no, pero les cuento que el universo está regido básicamente por 5 fuerzas fundamentales. Una es la gravedad, la otra es la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Esas 5 fuerzas básicamente controlan la materia.
La primera fuerza que aparece es la gravedad. Antes de eso no existía la gravedad. Luego hay una segunda etapa en la cual empieza a aparecer otra fuerza importante, que es la electromagnética. Se separa de la fuerza nuclear. Ahí ya empezamos a tener las primeras partículas subatómicas. Recuerden, todavía no hay átomos. Y luego en una tercera etapa, hay una división entre algo que se llama antimateria y materia. Materia es lo que estamos formados todos nosotros y todas las cosas. Pero la antimateria es básicamente lo mismo, pero con un signo opuesto. Por ejemplo, nosotros sabemos que la materia está conformada por átomos, y a su vez estos átomos por protones y electrones. Bueno, la antimateria estaría formada por antiprotones, y en vez de electrones, positrones, que tienen otra carga. Y la materia y la antimateria se destruyen entre sí. En este momento lo que sucede es que se separan estas regiones de materia y antimateria, y lo que prima es la materia, que es lo que está formado básicamente todo el universo. Y es importante esta separación porque hizo que el universo, que era un espacio homogéneo, ahora empieza a tener regiones más frías y más calientes. Y estas heterogeneidades del universo es lo que nos va a dar posteriormente la formación de un universo heterogéneo con galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos de cúmulos. De todas formas, se dice que en estos primeros segundos, o incluso durante unos cuantos miles de años, el universo no era transparente. Eso significa que estaba completamente cubierto de partículas. Y por lo tanto no existía un espacio vacío por donde la luz viajara libremente. Esto es un poco raro, suena como a ciencia ficción, o incluso más raro, parece que les estuviera hablando de algo más esotérico, pero efectivamente hay bastante evidencia de que el Big Bang no es solo una hipótesis, sino que es una teoría bastante bien constatada por muchísima evidencia. En los primeros minutos empiezan a aparecer los primeros núcleos atómicos. Recuerden que hasta ahora solamente teníamos muchísima radiación y partículas subatómicas. Pero ahora estas partículas subatómicas, que se empiezan a agrupar en partículas más grandes, como los neutrones y los electrones, y estas otras cosas me llaman ahora los protones, empiezan a agruparse y formar núcleos de átomos. Todavía no teníamos átomos, los electrones andaban cubriendo el espacio e interactuaban con la luz, con la radiación, entonces por eso se hablaba de un universo que no era transparente. Eso ocurre en los primeros 20 minutos, y a partir de ahí, hasta los 400.000 años, el universo se enfría lo suficiente como para que los electrones comiencen a asociarse a estos núcleos atómicos, y ahora sí el universo se vuelve transparente. Esto permite que la luz viaje, deje de interactuar con los electrones y viaje a través del espacio, como sucede hoy en día. Esa primera radiación que viaja por el espacio se conoce como radiación cósmica de fondo, y es ni nada más ni nada menos que la primera radiación que tenemos del universo. Esa radiación todavía hasta el día de hoy se sigue percibiendo. Ahora bien, haciendo unos cálculos que yo exactamente no conozco, pero básicamente tienen que ver con la velocidad de estas ondas, de esta radiación, se puede estimar que las ondas viajaron durante 13.700 millones de años, básicamente la edad del universo. En realidad 13.200 serían, si nos ponemos a pensar que estuvieron estos 400.000 años del universo que no era transparente. Bien, la otra evidencia del Big Bang se llama corrimiento al rojo del espectro de ondas. Y bueno, esto tiene que ver con la radiación que emiten determinados cuerpos cuando viajan. Es un desprendimiento del efecto Doppler y otras cosas físicas que, bueno, no comprendo del todo para explicárselos en una clase. Pero tiene que ver con que los cuerpos, a medida que van cambiando su velocidad y se van alejando, la radiación que emiten se corre hacia un espectro más cercano al rojo. Esta es la evidencia de que el universo se está expandiendo. Entonces, bien, estas son las dos fuertes evidencias del Big Bang. Volviendo a la historia de cómo había transcurrido estos primeros minutos, lo que sucede una vez que el universo se enfría lo suficiente para formar los primeros átomos es que se forman
Solamente 2 elementos. Acá tenemos una tabla periódica coloreada, donde vemos que los elementos que se formaron en el Big Bang fueron 3. El hidrógeno, el helio y muy poquitito de litio. Solamente estos 2 elementos. De hecho, por eso son los elementos más abundantes del universo. Se formaron otros 2 elementos en muy pocas cantidades con la radiación, que fue el berilio y el boro. Pero principalmente no pasamos más de estos 5 elementos. Y esto se llama como nucleosíntesis del Big Bang, o BBN en inglés. Ahora, la pregunta que surgiría naturalmente es, ¿de dónde salió el resto de la tabla periódica? Bueno, veamos qué pasó después. Lo que sucede después es toda esta parte de acá del gráfico, que como podrán ver es básicamente el desarrollo del universo como lo conocemos en la actualidad, pero comienza con lo que se llama edad oscura. Esta edad oscura es un universo con materia, con los primeros átomos, pero que todavía no habían sido agrupados de tal manera de formar cuerpos de gran tamaño. Empiezan a aparecer las primeras estrellas. Pero estas estrellas estaban más bien sueltas y todavía la atracción gravitatoria no las había unido lo suficiente como para formar galaxias. Entonces habían formado protogalaxias y el universo se veía básicamente así, más bien disperso. Cada uno de estos puntitos, esto es una simulación, también es sacada de un trabajo, pero cada uno de estos puntitos luego va a formar cúmulos de galaxias. Así que la primera estructura que tenemos en el universo son nubes de estrellas. Entre los 400.000 años después del Big Bang y los 1.000 millones de años después del Big Bang, transcurre esta edad oscura. Hace poco se descubrió una estrella proveniente de finales de esta edad, que se la llamó Earendel, la descubrió el telescopio Hubble, y básicamente sería la estrella más lejana y más antigua del universo. Se formó hace 12.000,9 millones de años, o sea, casi 1.000 millones de años después del Big Bang. Y una cosa un poco trágica es que esta estrella ya murió, ya agotó su combustible y dejó de existir, pero la luz tarda tanto en recorrer las distancias del universo que recién lo estamos viendo ahora. Finalizada esta edad oscura, y una vez que ya tenemos un universo constituido por estrellas, por galaxias y por cúmulos y supercúmulos de galaxias, también conocidos como clusters, y una vez que las estrellas cumplen su vida y se forman otros cuerpos celestes como los agujeros negros, los cuásares y los púlsares, que son muchísimo más raros que las estrellas comunes, tenemos, por ejemplo, la formación de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea, en sus orígenes, se rastrea que tiene unos 1.000 millones, se empezó a formar 1.000 millones de años después del Big Bang. Pero recién alcanzó su forma espiralada, con estos brazos rotando alrededor de sí misma, a los 5.000 millones de años después del Big Bang. Es decir, que la galaxia tiene unos 8.000 millones de años desde el presente. Se estima que la Vía Láctea tiene entre 100.000 y 400.000 estrellas. Y cada una de estas estrellas, a su vez, conforma un sistema solar con sus cuerpos, así que probablemente tengan uno o más planetas. A su vez hay muchísimas galaxias, de distintas formas. Acá podemos ver una imagen detectada también por uno de los sensores del Hubble, en el cual podemos ver que cada uno de estos puntos conforman galaxias. Esto está apuntando hacia un cúmulo de galaxias. Y para que tengan una escala, fíjense, acá estaría la Luna, como la veríamos en el cielo, y el Hubble detectó todas estas galaxias en este rectangulito, donde dice XDF. Así que imagínense la cantidad de galaxias que hay en el universo. Ahora, si nos vamos a una forma un poco más gráfica de representar cómo está formado el universo, podemos mostrar estos dos gráficos de torta, en el cual podemos ver que la mayor parte del universo es esto que se llama energía oscura y materia oscura. ¿Y qué es la materia oscura? Bueno, en realidad nadie sabe bien exactamente qué es o si existe, pero sí se sabe que en el universo hay algo más que no es la materia ordinaria, es decir, que no reacciona, no interactúa con la radiación electromagnética.
Es materia, no es antimateria como las que les conté que existía antes. De hecho, la antimateria hasta es un poco menos abstracta. Se puede corroborar su existencia, se hacen experimentos en los famosos aceleradores de partículas, pero la antimateria nadie registró que exista realmente, es una inferencia. Y luego tenemos la energía oscura, que es otro capítulo aparte, y bueno, es tampoco bastante difícil de inferir que exista realmente. Pero se sabe que en el universo hay algo que está provocando que se expanda a una tasa acelerada. La materia tal como la conocemos representa menos del 4% del universo. La mayoría es hidrógeno y helio libre, en forma de nubes de partículas. Y apenas un 1% o menos es toda la materia que está concentrada en las estrellas y en los sistemas solares. Fíjense que las estrellas conforman un 0,5% del universo. Luego tenemos un 0,3 de neutrinos, que son unas partículas muy, muy pequeñas que apenas se interactúan con el resto de la materia. Y luego 0,03% serían los elementos pesados, básicamente por lo que está formado todo lo que no son estrellas. O sea, todos los planetas están formados por estos elementos pesados. Acá tenemos otro gráfico, es un poco más difícil de leer, pero representa básicamente lo mismo. En el eje X tenemos el número atómico, que caracteriza cada uno de los elementos. Básicamente sería este numerito que vemos en la tabla periódica. Y en el eje Y tenemos una escala logarítmica, o sea, que es cada vez mayor, de la abundancia de los elementos. Vamos a ver lo mismo, que los elementos más abundantes son el hidrógeno y el helio. Y a medida que aumenta la masa de los elementos, es decir, se vuelven cada vez más complejos, con más protones, más neutrones, más electrones, los elementos son menos abundantes. Después del helio tenemos el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. No es casualidad, estos elementos se forman en las estrellas a partir de lo que se conoce como fusión nuclear. Es decir, cuando los núcleos de los átomos son impactados por otras partículas y aumentan básicamente su número de protones y neutrones. A medida que vamos avanzando, vamos a ver que tenemos elementos cada vez menos abundantes, pero que igualmente se forman en el interior de las estrellas, siempre y cuando sean estrellas con la suficiente cantidad de masa y ánimo, como hasta el hierro. Ahora, si progresamos luego del hierro, vamos a ver una última cola de elementos que se forman solamente en las explosiones de estrellas más grandes. Bien, ahora, ¿cómo se forman estos elementos en las estrellas? Básicamente tenemos que ver cómo es la vida de una estrella. Toda estrella parte de una nube molecular. Estas nubes moleculares tienen básicamente moléculas, pero principalmente están compuestas de hidrógeno y helio, aunque también hay elementos más pesados. Estas nubes, básicamente por sus propias características físicas, comienza a tener movimiento angular por su masa, por su gravedad, y se separa en núcleos alrededor de ciertos elementos más pesados, o ciertas agrupaciones de elementos que son más pesadas que el resto. Esta agrupación a su vez libera bastante calor, que es necesaria para la formación de una estrella. Lo primero que se forma es una protoestrella, es decir, una gran agrupación de hidrógeno y helio que aún no alcanzó sus estadios de masa como para entrar en la fusión nuclear. Pero si la masa es suficiente, si la masa no es suficiente, se va a formar esto que es una enana marrón, un tipo de estrellas de poca masa y poca energía. Pero si la masa es suficiente, se va a formar una estrella en la cual comienza la fusión nuclear. A su vez, dependiendo de la masa de estas estrellas, acá tenemos una masa que es entre 1 y 8 veces el tamaño del Sol. Y acá tenemos lo que es la enana marrón que les había comentado, que tiene menos de 0,08 el tamaño del Sol. Si nos vamos para acá, tenemos cada vez estrellas más grandes. Perdón, no veía mi mouse, ¿no? Si nos vamos hacia acá, vamos a ver estrellas cada vez más grandes que pueden tener hasta más de 8 veces el tamaño del Sol. Dependiendo la masa de estas estrellas, se van a fusionar hasta elementos cada vez más pesados.
a medida que se vaya agotando el hidrógeno y el helio, va aumentando su tamaño y su luminosidad hasta formar estrellas rojas o super estrellas gigantes rojas. Luego, una vez que se agota el combustible y básicamente no puede fusionar más elementos, si la masa de la estrella, es decir, tenemos una gigante roja, no es suficiente para formar una supernova, nos va a quedar una nebulosa planetaria y posteriormente una enana blanca. Ahora, si la masa de la estrella es suficiente como para tener una supergigante roja, lo que vamos a tener es una explosión que se conoce como supernova. Aunque hay otras maneras de generar supernovas, tienen varios tipos, no importa. Pero las supernovas son explosiones de muchísima energía donde se van a formar elementos muy pesados. Nos va a quedar una nube de material muy parecido a las nebulosas moleculares, que se llama remanente de supernovas, y posteriormente nos va a quedar, dependiendo de su masa, un agujero negro o una estrella de neutrones. Bueno, disculpen si no lo expliqué bien, recuerden que yo no soy astrónomo, así que lo explico como pueda. Todo esto es simplemente para contarles de dónde se formó el sistema solar y por qué es tal la abundancia de los elementos, cosa que vamos a ver bastante en esta materia. Entonces, bien, como les comentaba, una estrella atraviesa por algo que se llama secuencia principal, que es la vida típica de una estrella. Y lo que va a pasar es que primero se consuma el hidrógeno, luego el helio, luego el carbono, el neón, el oxígeno, el silicio, hasta llegar al hierro. Más de estos elementos no se pueden fusionar en una estrella. A medida que esto ocurre, como les comentaba, las estrellas aumentan su masa, se van volviendo o gigantes rojas o supergigantes rojas, aumenta su masa, su volumen y su luminosidad, pero la temperatura va bajando. Cuando se agota este combustible, colapsa hasta formar una nebulosa planetaria o una supernova. Acá vamos a ver, de vuelta en la misma tabla periódica que les mostré antes, los elementos que están pintados en verde corresponden a la muerte de estrellas de masa más pequeña, ¿no? Y los que están pintados en amarillo corresponden a los que se forman en la muerte de estrellas muy grandes. Vamos a ver que ahí se forma hasta el rubidio. Después tenemos toda una gama de colores que son el violeta y el blanco, y estos se forman por estrellas un poquito más raras, que son las enanas blancas, que se forman después de la explosión de una supernova, acá las podemos ver, de una nova, no sé exactamente bien la diferencia, y lo que son el colapso de estrellas de neutrones, que eso lo tenemos acá. La unión de estrellas de neutrones. Vamos a ver que con estos procesos se forman los elementos más pesados de la tabla periódica. Y luego tenemos los marrones, estos que están acá, o gris, no sé bien de qué color son. Pero serían los elementos más pesados que el uranio. Estos elementos no son estables en el universo y solamente fueron formados en laboratorio, a partir de experimentos. Ahora, nos concentramos en los que son las supernovas, que son estos procesos que van a formar un montón de elementos pesados, como podemos ver acá. Bien, las supernovas básicamente van a eyectar este material por todo el espacio y van a dejar esta nube remanente de material. Esto acá tenemos una imagen de cómo se ve la nube remanente de material. En el centro puede ser que se forme o un agujero negro o una estrella de neutrones que van a tener bastante energía, van a tener bastante radiación y van a formar también elementos muy pesados. En la historia de la humanidad se han registrado explosiones de supernova y han sido escritas por las personas que lo atestiguaron. Básicamente vieron estrellas muy brillantes, como si fuese un sol pero más pequeñito. Estas explosiones fueron visibles por semanas hasta años incluso, y luego se fueron apagando y no se vio más. Lo que sí se vio, pero recién tuvimos que esperar hasta la invención de los microscopios, de los telescopios, son los remanentes. Esos remanentes continúan hasta el día de hoy. De hecho, esta imagen, que es la nebulosa del Cangrejo, corresponde
a la explosión de una supernova que fue registrada en el año 1074 por astrónomos chinos. Bueno, y ahora sí me dejo de tanta astronomía. Todavía no terminé con la parte astronómica, pero sí nos vamos concentrando en lo nuestro, en la formación de nuestro sistema solar. El sistema solar comenzó o se empezó a formar hace 4.600 millones de años. Y ustedes me dirán, eso es muy parecido a la edad de la Tierra. Efectivamente, el sistema solar, es decir, el Sol, se empezó a formar a la misma edad que el resto de los planetas. ¿Cómo comenzó a formarse? Bueno, a partir de una nebulosa, como acá podíamos ver lo que era la nebulosa del Cangrejo. Esta nebulosa tenía material proveniente del Big Bang, es decir, material que tiene 13.700 millones de años, pero además tenía material más pesado que probablemente provino de la muerte de una estrella mucho más pesada. Es decir, nuestro sistema solar se está formando con el cadáver de otra estrella. Esta nebulosa, como les comentaba, comienza a orbitar, o mejor dicho, comienza a colapsar por su propia masa. Cuando se agrupa suficiente cantidad de masa en el centro, comienza una protoestrella. Y una vez que alcanza la masa suficiente para iniciar el proceso de fusión, se convierte en una estrella. Entonces, bien, alrededor de nuestro Sol primitivo, acá tenemos una imagen de lo que es una protoestrella con un disco de acreción planetaria, se forma lo que les comento, que se llama disco de acreción planetario o planetesimal. Esto es básicamente un disco de material que va orbitando alrededor de la estrella. El material más pesado, que tiene puntos de fusión más elevados, puede acretarse sin fundirse. Pero luego el material más volátil necesita de una temperatura menor para que pueda acretarse, y eso sucede un poquito más alejado del sistema solar interior. Entonces tenemos dos partes, una donde se van a formar los planetas terrestres con elementos más pesados, y otra donde se van a formar los planetas gaseosos, que van a estar compuestos principalmente por elementos más livianos, los gases, como por ejemplo hidrógeno, helio, todos los gases nobles, e incluso algunos elementos pesados que luego van a formar partes de sus núcleos. Por ejemplo, los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, como Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno, se cree que tienen núcleos de elementos más pesados, núcleos rocosos. Mientras que todo lo que nosotros vemos son elementos gaseosos, que se mantienen en estado gaseoso. No sucede así con los planetas terrestres, que son básicamente todos sólidos, aunque tengan atmósferas, como nuestro planeta o Venus. Pero un detalle muy interesante es que la mayor parte del sistema solar corresponde a estos gigantes gaseosos. En realidad la mayor masa corresponde al Sol, pero sacando el Sol, la mayor parte corresponde a los planetas gaseosos. Ahora bien, vamos a concentrarnos en lo que es el sistema solar interior, donde sucede la creación de los planetesimales, embriones planetarios o protoplanetas terrestres, ¿no? Estos planetas eran muchísimo más pequeños que los actuales. Recordemos que los planetas terrestres son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Estos protoplanetas tenían tamaños más parecidos a los de la Luna, no tenían las mismas órbitas que los actuales, no tenían estas formas redondeadas como los actuales. Acá tenemos un remanente que es Vesta. Vesta es un protoplaneta que sobrevivió, no alcanzó a formar un planeta más grande, y hay otros protoplanetas como Ceres. Estos se encuentran entre Marte y Júpiter, si no me equivoco. Bien, al principio del sistema solar había una decena de estos protoplanetas que iban colisionando y formando planetas más grandes. Ahora bien, ¿cómo sabemos primero, qué edad tenían estos protoplanetas y cómo estaban formados? Por meteoritos. Hay unos meteoritos que se llaman condritas, y básicamente los definen que están formados por su material original, que no se fundieron y formaron otro material. Y por lo tanto, cuando se les hace la datación isotópica a estos meteoritos, luego quizás en otra clase les cuente bien qué es la datación isotópica, pero básicamente es un método de laboratorio que se realiza sobre ciertos elementos que son inestables y decaen con el tiempo, y con eso nos podemos saber la edad de una roca. Nos da que tienen 4.567 millones de años, básicamente la edad del sistema solar.
Esta edad es de cuando el material se solidificó, es decir, que el sistema solar probablemente haya empezado unas decenas de millones de años antes a formarse. Y además nos revelan un poco cómo era la composición de esos protoplanetas. Algunas de estas condritas son rocosas, pero luego hay otros tipos de meteoritos que pueden ser metálicos o rocosos metálicos, como el que tenemos acá. Acá tenemos esta parte amarilla-verde, es un mineral que se llama olivina, muy abundante en el manto, y toda esta matriz gris es una aleación de hierro y níquel. Básicamente así eran estos protoplanetas. Ahora bien, la Tierra era un protoplaneta también bastante grandecito, que en sus inicios, hace 4.500 y pico de millones de años, estaba constantemente asediada por el impacto de cuerpos meteoríticos. Esa es una representación artística, pero probablemente la Tierra en su inicio se veía así, básicamente un paisaje infernal, completamente caliente, con muchísimo volcanismo constante, porque estaba constantemente fusionándose la parte más fría de la Tierra, lo que era la protocorteza. No existía una corteza, como les expliqué en la clase pasada. Era básicamente el material externo, se enfriaba, pero luego rápidamente se volvía a fundir por el impacto de los meteoritos y por el calor interno de la Tierra. ¿Qué más había? La atmósfera era muy densa, estaba formada por vapor de agua y otros elementos, es decir, que no había agua líquida en sus comienzos, o al menos eso se cree. Aunque rápidamente comienza a enfriarse y a condensar. Y cuando comienza a condensar el agua, probablemente se hayan formado estos minerales que se conocen como zircones, y se han detectado zircones de 4.200 millones de años. Esto es el único material de este momento de la Tierra que se conoce como adiano. ¿Qué significa adiano? Viene de Hades, que es el dios del inframundo en la mitología griega, en la mitología romana era Plutón, pero básicamente nos refleja cómo era la Tierra en ese momento. Ahora les voy a contar bien exactamente qué es el adiano o qué representa. Estos zircones, cuando se les hace la datación isotópica, como la que se les hacía a los meteoritos, nos dan 4.200, 4.300 millones de años. Esto significa que son apenas posteriores a la formación del sistema solar. Y también una de las hipótesis que se maneja es que para su formación era necesaria la existencia de agua líquida. Por lo tanto, ya tenía que haber cierto enfriamiento del planeta y una hidrosfera incipiente. Ahora bien, el adiano o el ádico, depende de la traducción que usen de la tabla cronoestratigráfica, es un eón. ¿Qué es un eón? Son las principales divisiones de la historia de la Tierra, el tiempo geológico. Nosotros primero vamos a dividir el tiempo geológico en 4 eones. El primero es el adiano, que son los primeros 600 millones de años de la historia de la Tierra, o 500 y pico millones de años de la historia de la Tierra, ¿no? De los 4.600 a los 4.000 millones de años. Luego tenemos otro eón que se llama arqueano, que va desde los 4.000 hasta los 2.500, que nos va a representar también un planeta muy primitivo, pero bastante menos infernal que el adiano. Acá ya tenemos la formación de las primeras rocas. Y luego todo lo que se conoce como proterozoico, que es la vida más primitiva, la vida bacteriana, hasta las primeras apariciones de la vida más compleja. Estos 3 eones conforman lo que se conoce como precámbrico. El precámbrico a su vez forma un super eón. Y el precámbrico es todo lo que precede el fanerozoico, que es el eón en el que estamos hoy en día. Fíjense que si bien el fanerozoico es un eón con muchísimas divisiones, que son las eras, los periodos y los pisos, estas, si bien tienen muchas divisiones, apenas tiene 541 millones de años, es decir, una fracción más bien pequeña de los 4.500 millones de años de la historia de la Tierra. Bien, así que el precámbrico es la mayor parte de la historia de la Tierra, los primeros 4.000 millones de años. Otra manera de ver el tiempo geológico, esta es una manera un poco más
profesional, más seria que usamos los geólogos, pero una manera más pedagógica, más a nivel de divulgación, es el calendario terrestre. El calendario terrestre es una modificación que le hice yo al calendario cósmico de Carl Sagan, en la serie Cosmos, en la original. En realidad, Carl Sagan lo propuso en un libro que se llama Los Dragones del Edén, que es uno de mis libros favoritos y muy recomendable. Básicamente proponía que la historia del universo podía ser comprimida en un año, donde el Big Bang sucedió un 1 de enero. Las primeras galaxias aparecieron en un marzo cósmico, el sistema solar nuestro se formó en agosto, y luego las formas de vida más complejas aparecieron a mediados de diciembre, y nosotros aparecimos los últimos segundos de un 31 de diciembre. Yo hice exactamente lo mismo, pero con la edad de la Tierra. Es decir, elegí que nuestro año terrestre esté a partir de enero. A partir de cuando se forma la Tierra, arrancamos enero. Si usamos esa escala, un mes son 370 millones de años, pero un día son 12 millones de años, aproximadamente. Es decir, a medida que pasa un día en nuestro calendario terrestre, pasan 12 millones de años de la historia de la Tierra. Teniendo en cuenta esto, el adiano, es decir, el paisaje este que teníamos acá, corresponde a las primeras semanas de nuestro enero terrestre, y vamos a ver lo que pasa después. Es decir, el momento presente sería el 31 de diciembre. Las primeras semanas de enero, como les comentaba, estamos en el adiano todavía, el evento más importante es la formación de la Luna. Se cree que la Luna es el último gran impacto de un protoplaneta, que se conoce como Theia, y tenía más o menos el tamaño de Marte. Cuando impacta, toda la protocorteza de la Tierra se funde junto al protoplaneta, y se eyecta alrededor de la Tierra, formando un disco, como si fuese el disco de Saturno o Neptuno. Y a medida que va acrecionando se forma la Luna. Se sabe que la Luna tiene una composición parecida a la de la Tierra, esto se sabe porque se recolectó material de las misiones Apolo, y además cuando se les hace la datación isotópica se sabe que es un poco más joven que las rocas más antiguas de la Tierra, y más joven que los meteoritos que les comenté antes. Y otra consecuencia muy importante es la inclinación del eje terrestre de nuestro planeta. Nosotros tenemos un eje inclinado, que es el que produce las estaciones en nuestro planeta. Bien, hacia fines de nuestro enero terrestre, y acercándonos hacia el final del adiano, la Tierra ya está lo suficientemente fría como para que se formen los primeros océanos. ¿De dónde salió el agua? Bueno, como les comentaba, parte estaba formando de parte de la atmósfera primitiva en forma de vapor, que fue precipitando en largas lluvias que duraron miles de años, pero otra parte del agua fue proveniente de los volcanes, y por último, una tercera parte, y se cree que muy importante, provino de cometas y asteroides que provinieron del sistema solar externo. Esto se conoce como impacto meteorítico tardío, impacto o bombardeo intenso tardío, que es básicamente un revival de toda esta creación planetaria que había comenzado en los inicios del sistema solar, y se cree que comenzó por el desplazamiento de la órbita de los gigantes gaseosos. Al desplazarse esos gigantes gaseosos, movieron un montón de material hacia el interior del sistema solar, y parte de ese material contenía elementos volátiles y agua. Esa agua, bueno, forma parte de nuestros océanos hoy en día. Además, este bombardeo intenso de meteoritos trajo un montón de material que hoy forma parte de la corteza, un montón de material pesado, y tierras raras y un montón de otras cosas que forman parte de los minerales de la Tierra hoy en día. Y otra consecuencia interesante es que formó los cráteres de la Luna, o gran parte de los cráteres de la Luna, los más grandes, fueron formados en este momento. De hecho, se sabe que ocurrió este impacto entre los 4000, no fue un impacto, sino una serie de impactos, una lluvia de meteoritos, entre los 4100
los 3.800 millones de años, porque se pudo datar estos cráteres de la Luna. Hay otra cosa que se cree, esto es muchísimo más hipotético, no hay una evidencia firme, pero sí se sabe que se encontraron moléculas orgánicas, es decir, con carbono, hidrógeno y oxígeno, bastante complejas, como aminoácidos, en meteoritos. Y se cree, es una hipótesis que se llama paspermia, o hay diferentes grados, ¿no? Hay hipótesis que dicen, bueno, gran parte de este material fue traído por meteoritos y por cometas, pero hay otras hipótesis más voladas que dicen, no, directamente la vida se formó en otra parte del sistema solar y fue traída hacia la Tierra por impactos de meteoritos. Eso es lo que se conoce como panspermia. Así que bueno, no se sabe exactamente esto. Otra propuesta que se llama abiogénesis terrestre dice que en realidad el material que originó la vida, estas moléculas orgánicas complejas como los aminoácidos, que van a formar proteínas posteriormente, provienen de exhalaciones volcánicas. Este dibujo que tenemos acá se llama, no es un dibujo, es una foto, se llaman fumarolas suboceánicas, o black smokers en inglés, y son básicamente exhalaciones de gases volcánicos submarinos. Estos gases volcánicos están muy cargados de azufre, muy cargados de nitrógeno, muy cargados de metano, y bueno, se han detectado estas moléculas orgánicas complejas cerca de las fumarolas. Así que podrían ser los dos posibles orígenes de la vida en la Tierra. Se registra este material orgánico complejo desde los 4.100 millones de años. Es decir, hay algunos científicos que creen que la vida en la Tierra es tan vieja como el planeta en sí mismo. Es decir, que desde apenas el enfriamiento de la Tierra ya teníamos las primeras formas de vida. Obviamente esto no está del todo aceptado, y si queremos ir a un número más seguro de cuándo apareció la vida en la Tierra, tendríamos que ir hacia los 3.000 y pico de millones de años, 3.500 millones de años. Igualmente esto es muy viejo, tengan en cuenta que la Tierra se enfría, se forman los primeros océanos, y ya a partir de ahí empiezan a aparecer las primeras formas de vida. Eran organismos quemotróficos que vivían de estas moléculas que existían en los fondos marinos. ¿Qué más tenemos de estos principios de la Tierra? Ya estamos en nuestro febrero del calendario terrestre. Bueno, las primeras rocas, ya no vamos a minerales muy pequeños como este zircón, sino que nos vamos a rocas que podemos ver a simple vista, datan de los 4.000 millones de años, 3.000 y pico de millones de años. Esto es el gneiss de Acasta, en Canadá, y ya serían las rocas más antiguas que podemos ver hoy en día. Más antiguo que esto, lo único que tenemos son zircones, muy, muy pequeñitos. A mediados de febrero entramos en el siguiente eón, el segundo eón de la Tierra, que se conoce como Arqueano. Arqueano significa, viene de arqueo, que es viejo, antiguo. Y esta es una representación artística de cómo era el Arqueano. Vamos a ver que ya no es el ambiente infernal que era el Adiano, ya lo que es el bombardeo intenso de meteoritos cesó, pero bueno, tenemos una atmósfera muy distinta a la actual, sin oxígeno, los mares tenían otra composición, con por ejemplo muchísimo hierro disuelto. A consecuencia de esta composición distinta de la atmósfera y los océanos, los colores de los océanos y de la atmósfera eran muy distintas, del cielo eran muy distintas. Un detalle que acá puso el artista que hizo este cuadro es que la Luna no estaba en su órbita actual, estaba mucho más cercana, entonces lo íbamos a ver más grande. Y muy interesante esto que está acá, estas piedras, ahora les voy a contar qué es, pero están relacionadas con las primeras bacterias. Las primeras formas de vida que existieron en la Tierra dejaron estas estructuras. Así que bien, el Arqueano se caracteriza por el enfriamiento lento de la Tierra, las primeras formas de vida, las primeras formaciones rocosas y, por lo tanto, el inicio de la tectónica de placas, parecida a la que les comenté en la segunda clase de la materia, con subducción, rift, formación de continentes, arcos volcánicos,
pero claramente el planeta todavía no se había enfriado lo suficiente y era un poco distinta al actual. De hecho, se formaban rocas que hoy en día no se pueden formar. Estas rocas que ven acá se llaman comatitas y son unas rocas que se forman con lavas a 1600, 1800 grados centígrados. Son lavas que hoy en día no existen porque el planeta está bastante frío, entonces no se forman magmas a esa temperatura. En ese momento sí había erupciones de magma de 1600 grados centígrados y se formaron estas rocas que se llaman comatitas. La corteza oceánica se formaba a una tasa mucho más rápida que la actual. Si quieren ver cómo se forma la corteza oceánica, vean la segunda clase, donde les contaba un poco lo que eran los fenómenos de rift y dorsales oceánicas, y a su vez se reciclaba más rápido, porque la tectónica actuaba mucho más rápido. Y se reciclaba en este fenómeno de subducción. ¿Recuerdan que unas placas se metían por debajo de otras? Bueno, cuando pasaba este reciclado se formaban islas volcánicas. Estas islas volcánicas fueron los primeros núcleos continentales, fueron los primeros continentes. Así que nuestra Tierra en el Herquiano era básicamente un gran océano con pequeñas islas volcánicas. Estas islas volcánicas, a medida que chocaban, formaban unos cinturones de rocas. Las primeras cadenas montañosas, si se las puede llamar así, que se llamaron Greenstone Belts o cinturón de rocas verdes. Y son las rocas más antiguas que tenemos de esta época. Acá tenemos lo que supongo que es un geólogo mirando estas rocas que ven acá, que se llaman pillow lavas o lava en forma de almohadillas, y son rocas que se formaron en los fondos oceánicos. Y si el epígrafe de esta foto que encontré en internet no estaba mal, serían las primeras pillow lavas, las rocas más antiguas del fondo oceánico que se tienen de esta época. Ya para fines de marzo de nuestro calendario terrestre, o sea, más cerca de los 3.000 millones de años, tendríamos los primeros continentes más grandes. Igualmente eran muy pequeños comparados con el actual. Fíjense, acá tenemos dos partes de este continente que se lo llamó Baalbara, y estaba formado por parte de esta parte de África, que se llama Cratón de Cap Baal, y esta parte de Australia, que se llama Pilbara. Acá hay rocas muy, muy viejas, y acá también. Hay rocas de la misma edad, y se asocian que estaban juntas en este pequeño continente que se llamó Baalbara. Por supuesto, igual quiero hacer un disclaimer ahí, por supuesto que hay mucha discusión de si estos continentes existieron o no, ya que tenemos muy poco registro de cómo era la Tierra en ese momento, y un montón de herramientas que utilizan los geólogos y los geofísicos para saber cómo eran los continentes en el pasado, en este momento no existían. En ese momento, en los primeros miles de millones de años de la Tierra, no existía un campo magnético estable, porque la Tierra estaba muy caliente y todavía no se había formado el núcleo interno y el núcleo externo tal como lo conocemos en la actualidad. Recién a los 3.000 millones de años, el núcleo se estabiliza como para formar el campo magnético que conocemos hoy en día. Yo les había comentado que las primeras formas de vida probablemente aparecieron a los 3.800 millones de años, 3.500 millones de años, pero estaban muy amenazadas por un proceso que amenaza la vida hoy en día, que es la radiación solar. Si nosotros nos exponemos al sol, corremos riesgos de dañarnos la piel, incluso tener enfermedades graves como el cáncer de piel, porque la radiación rompe las moléculas orgánicas, rompe partes de las cadenas de ADN y produce mutaciones. Entonces, la vida en la Tierra estaba amenazada por la radiación solar. Es decir, que se originó probablemente en el agua, entonces tenía cierta protección. Pero hasta que se formó el campo magnético terrestre, no tuvo una protección, no tuvo un escudo de esta radiación. A los 3.000 y pico de millones de años, aparece LUCA. LUCA son las siglas de Last Universal Common Ancestor, último ancestro común universal. Y básicamente es el abuelo de todos nosotros, de todas las formas de vida, desde los animales, las plantas, las bacterias, todas tenemos ADN, y ese ADN proviene de un ser vivo en común.
Ahora hay algo interesante que a mí me costó un poco entender, voy a ver si se los puedo explicar y que ustedes lo entiendan. Este ancestro común de todos nosotros no fue necesariamente la primera forma de vida. Es decir, que antes de Luca existieron primeras formas de vida que probablemente no sobrevivieron. Luca es el primer ancestro común que no se extinguió y dejó un linaje, dejó una descendencia. A partir de Luca se origina el árbol de la vida, el árbol que nosotros conocemos como árbol filogenético, de donde provienen todos los reinos de seres vivos. Fíjense, acá, ¿qué venía antes de Luca? Bueno, antes de Luca los organismos quizás no eran una sola cosa, sino que había varias cosas que podemos llamar, que se podían llamar seres vivos. Por un lado teníamos las moléculas autorreplicantes, como el ADN y el ARN, ¿no? Acá está acá, son las moléculas que conforman los núcleos de las células. Pero después había otras cosas que no se sabe qué vino primero, si el huevo o la gallina. ¿Primero vinieron las moléculas autorreplicantes o vinieron las membranas de las células? Para los que estudian enfermerías o carreras relacionadas con la salud, esto lo van a tener un poco más fresco, ¿no? Para los que no, van a tener que acordarse un poco del secundario. Pero se cree que las membranas que rodean las células provienen de las arcillas, de burbujas de arcillas. Esto es fascinante, pero hay determinadas teorías de que las arcillas están relacionadas con las primeras formas de vida. Así que bueno, había varias cosas que podían estar asociadas a los primeros organismos, y tuvieron unos centenas de millones de años para madurar y conformar el primer ser vivo que dejó descendencia, que es Luca. Ahora, lo que sí sabemos es que a partir de este momento, lo que sería fines de marzo y abril de nuestro calendario terrestre, esto podrían ser los 3.000 y pico de millones de años, 3.300, 3.400 millones de años, tenemos los primeros registros de estas formas de vida, que se conocen como estromatolitos. Básicamente los estromatolitos son fósiles, pero no son parte de las bacterias, sino que son estructuras minerales que se fueron formando por la migración hacia arriba de films bacterianos. ¿Qué es un film bacteriano? Básicamente un film de bacterias, ¿no? Las bacterias se van agrupando en capas, como cuando dejan la comida en la heladera mucho tiempo y se le forma esa capa de moho, bueno, parecido. Y van creciendo una por encima de otra. A medida que iban creciendo, atrapaban sedimento y carbonato de calcio. Entonces se forman estas capas. Estas capas van creciendo concéntricamente y forman estas estructuras. Hoy en día se forman los estromatolitos en ambientes extremos de alta salinidad, por ejemplo, cerca de la Puna, por el desierto de Atacama, estromatolitos que se forman en algunos lugares de Australia. Pero las condiciones del Arqueano eran mucho más comunes. Esta era la imagen que les había mostrado antes, es una representación artística como nos muestra cómo los estromatolitos eran parte del paisaje arqueano. Bien, y esto es un estromatolito ya fósil, en el cual fue cortado a la mitad y podemos ver las capas. Bien. Otra cosa que me pareció interesante ponerlo es que las primeras rocas de América del Sur datan de esta época, de los 3.000 millones de años. Tenemos rocas así de antiguas en Uruguay, son rocas graníticas, que hoy en día están soldadas al resto de las rocas de la plataforma sudamericana. Y tenemos rocas muy antiguas, un poco más recientes, en lo que es un punto triple entre Venezuela, Brasil y no sé si Colombia u otro país. Esto es el bloque de Roraima. Y lo interesante de estas rocas es que son rocas sedimentarias, que vamos a ver en la unidad 4, pero ya no se está hablando de un continente más formado. Ya no tenemos un arco de islas, sino que teníamos ya plataformas continentales y todo. Pero estas serían las rocas más antiguas de Sudamérica. Ya para mayo tenemos las formaciones de continentes un poco más grandes, como Kennerland. Acá vemos Valvara, que era el primer continente que les comenté antes, a los 3.000 millones de años. Pero ya Kennerland es un poquito más grande y tiene rocas que hoy en día están en Brasil, en Australia, en China o en América del Norte, o en Báltica, que es parte de Europa.
Así que ya tendríamos el primer supercontinente, ¿no? El primer continente grande. Para mayo de nuestro calendario terrestre, llegando a los 2.500 millones de años, tenemos el inicio de un nuevo eón, que es el Proterozoico. Y si nos vamos a la tabla estratigráfica que les había comentado al principio de la clase, o no tan al principio, por acá, podemos dividir los eones en varias eras. El Proterozoico está dividido en la era Paleoproterozoica, que son los primeros 900 millones de años. Luego tenemos el Mesoproterozoico, que va desde los 1.600 a los 1.000 millones de años, o sea, 600 millones de años. Y el Neoproterozoico, que va de los 1.000 a los 541 millones de años. Es el más corto. Bien, entonces pasamos del Arqueano al Proterozoico. Nos encontramos en el Paleoproterozoico, acá, a los 2.500 millones de años. Y lo que va a pasar en este momento es el desarrollo de las primeras bacterias fotosintéticas. Se desarrollan estructuras que permiten a las células aprovechar la luz del sol como energía. Hasta ahora las bacterias, o las formas de vida similares a las bacterias, aprovechaban los nutrientes que existían en el océano, entonces estaban restringidas a las exhalaciones volcánicas o a otro lugar donde pudiesen recibir estos nutrientes. Pero ahora pueden recibir la energía del sol y hacer fotosíntesis. Esto es muy importante porque básicamente transforma la Tierra. Ya saben que el proceso de fotosíntesis es consumir dióxido de carbono y exhalar oxígeno. Cuando liberan oxígeno, este oxígeno primero va a empezar a ocupar todos los mares, que hasta ahora no tenían oxígeno libre. Y luego que ocupan todos los mares, posteriormente escapa a la atmósfera. Pero primero, lo que pasa es esto. En los mares había disuelto muchísimo hierro libre, que hoy en día no existe. Ese hierro reacciona con el oxígeno que liberaba en el proceso de fotosíntesis y se forma un mineral que se llama hematita. Es un óxido de hierro. Esta hematita iba precipitando y se acumulaba en los fondos oceánicos y formó estas rocas que están formadas por hematita y un mineral con silicio que se llama jaspe, que es como el cuarzo pero con hierro, y formó estas estructuras bandeadas, con bandas de colores rojizas, grises y oscuras, que se llaman formaciones de hierro bandeado, o Iron Banded Formation en inglés, o BIF, se le dice muchas veces BIF. Así que a medida que se iban formando los BIF, el hierro en los océanos se agotaba. Como el hierro es muy reactivo con el oxígeno no llegaba a escapar a la atmósfera hasta que reaccionaba con el hierro. Así que primero se iban a oxigenar los mares. Recién, unos cuantos millones de años después, fíjense cómo estamos acá, el oxígeno empieza a escapar a la atmósfera. Y acá ocurre un evento que se conoce como gran evento de oxigenación. Este evento básicamente lo que hace es enfriar la Tierra. ¿Por qué? En el proceso de fotosíntesis, al consumir dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un gas invernadero, reducimos ese efecto. Pero además, el oxígeno desplazaba al metano. El metano es otro gas invernadero que era muy abundante en la atmósfera del Arqueano, y lo que hace es, al no existir un efecto invernadero, la temperatura de la atmósfera baja, la Tierra se enfría, y comienzan las primeras glaciaciones. Se cree que hubo una antes, la glaciación Póngola, más o menos a principios del Proterozoico, y luego otra glaciación que se llamó glaciación Huroniana. La glaciación Huroniana va a formar lo que conocemos como tierra bola de nieve, o Snowball Earth. Hubo varias tierra bola de nieve, es por eso le puse Snowball Earth 1, que es básicamente una glaciación que ocupó todo el planeta, hasta regiones ecuatoriales, y se cree que hubo una franja cercana al Ecuador que se mantuvo líquida, y eso permitió básicamente que la vida en la Tierra sobreviva, pero a esta glaciación se asocia la primera extinción masiva. ¿Cómo sabemos que esto sucedió? Bueno, porque las glaciaciones arrastran rocas hacia los lugares donde avanzan los glaciares y forman estas rocas que se llaman diamictitas.
Así que se registraron diamantitas en lugares que estaban cercanos al Ecuador. Esto significa que básicamente la Tierra estuvo cubierta de nieve. Bueno, y ahora nos saltamos un mes, pasamos a agosto, pasamos a los 1800 millones de años, y ocurre un evento súper importante en la historia de la Tierra y la vida, que es la formación o la aparición de células eucariotas, es decir, los primeros organismos unicelulares complejos. Nosotros estamos formados por células eucariotas. Las bacterias están formadas por procariotas, sin núcleo. Bien, se cree que el origen de estos primeros organismos más complejos fue la endosimbiosis. Es decir, la simbiosis entre dos células procariotas, unas más grandes que tenían respiración anaeróbica y unas más pequeñas que tenían respiración aeróbica. Cuando las células aeróbicas, las bacterias aeróbicas, comenzaron a vivir dentro de las células más grandes, se formó básicamente células con núcleos y con mitocondrias. Esto se cree que es el origen de los primeros organismos eucariotas, que son muy parecidos a las amebas, por ejemplo. Las amebas son estos metazoos, a diferencia de las bacterias, son bastante más grandes. Después ocurrió otra vez, o sea que este evento ocurrió no una, sino dos veces. Probablemente hasta haya ocurrido más de dos veces. Pero sabemos que hay dos de estos eventos que dejaron consecuencias muy importantes, y una es la aparición de las mitocondrias, y la otra la aparición de los cloroplastos, que tienen las células vegetales. Entonces, primero aparecieron estos metazoos con mitocondrias, y luego aparecieron estos, que no recuerdo el nombre, pero sería el equivalente a los metazoos, pero en las plantas, que producen fotosíntesis, que son, bueno, las algas unicelulares. El primer organismo eucariota que se cree se llama Rafatasmi. A partir de acá se forma uno de los continentes, de los primeros supercontinentes. Bueno, ya habíamos hablado de Kenorland, este era efectivamente más grande, que es Columbia. Colombia tiene parte de América del Sur, es decir, con Guyana, con lo que era el escudo de Guyana y Amazonia, que, bueno, Amazonia estaría acá, y acá estaba el escudo de Guyana, más al norte, y por acá tendría que estar el del Río de la Plata, donde estaríamos parados nosotros. Esto colisiona a los 2000 millones de años, y a los 1700 llega con lo que es África Occidental, y se forma Columbia. Acá tenemos varios nombres. Mangiomorfa, era un organismo así alargadito, eucariota. Jorodischia, que se cree que estos eran diferentes células, o sea, sería como el primer experimento multicelular de las células eucariotas. Y estos dinoflagelados, que esto no es un fósil, sino que es un organismo actual, pero eran muy parecidos a los fósiles. Bien. Y uno muy interesante son los coanoflagelados. Los coanoflagelados son estas cositas de acá. Bueno, son células eucariotas con esta colita que se llama flagelo. Y a veces conviven agrupándose entre sí. O sea que acá ya tenemos una, no sé si es colonia, pero ya tendríamos como los primeros inicios de un organismo multicelular, formados por varias células. Así que estos coanoflagelados formaban estos organismos que se conocen como proteroespongias, y se cree que es el origen de las primeras esponjas de mar. Así que básicamente esto es, acá dice, fracción del cuerpo de una esponja de mar, que es muy parecido a un conjunto de coanoflagelados. Y acá tenemos una foto de una esponja de mar actual. Y las esponjas de mar básicamente son los primeros animales. Consumen alimento, pero bueno, no tienen una diferencia de tejidos, así que son animales muy rudimentarios, pero son las primeras formas de vida multicelular. Otro supercontinente, Rodinia. Una vez que se rompe Columbia, acá si podemos ver las diferentes fotos, una vez que se rompe Columbia, se separa esta parte de América del Norte, del hemisferio norte, que hoy en día conforma América del Norte, se llama Laurentia. Se separa de la parte sur y colisionan de otra forma y forman Rodinia. Y esta parte de acá es parte de lo que hoy es África y parte de Brasil. Bueno, a mediados de nuestro... Miren, fíjense cómo fuimos avanzando en el calendario terrestre. Pasamos con octubre y ahora
luego de los 1000 millones de años, pasamos a noviembre en nuestro calendario terrestre. Básicamente, entre los 700 y 650 millones de años ocurrieron las glaciaciones esturtianas y marinoenses, que forman parte de la Tierra Bola de Nieve 2. Y esta glaciación es un poco más conocida que la primera, que era la Huroniana. Acá tenemos un ciclo de cómo eran los procesos de Tierra Bola de Nieve. Es decir, que no fue una glaciación, sino que fue un ciclo de 2 o 4 glaciaciones, en el cual se enfriaba la Tierra, se descongelaba, se enfriaba, se descongelaba y así. Básicamente comenzaba con casquetes polares, como los que tenemos hoy en día, creciendo hacia el Ecuador. Y luego lo que pasaba era que se frenaba el ciclo de dióxido de carbono, no se podía reciclar el dióxido de carbono a partir de las exhalaciones volcánicas. Las exhalaciones volcánicas liberaban mucho dióxido de carbono que no podía ingresar al mar. Eso hacía que se recaliente la atmósfera porque se concentraba en dióxido de carbono. Pasábamos un estadio de tierra invernadero, en el cual se derretían los casquetes polares, y cuando se reiniciaba el ciclo del carbono, bajaba la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y se volvían a formar casquetes polares. Este ciclo se repitió aparentemente 4 veces. Otro supercontinente, bien que les comentaba, cuando se rompe Rodinia, esta parte de acá, que se llama Cratón del Congo y San Francisco, colisiona con este que está acá, que se llama el Río de la Plata, casualmente es donde estamos nosotros, y el de Amazonas, y forma Gondwana. Gondwana no era un continente que reunía a todos, pero bueno, era muy grande, entonces se lo llama supercontinente, y se formó más o menos a los 620 millones de años. Separados de Gondwana tenemos lo que es Laurentia, que conforma lo que va a ser el hemisferio norte, América del Norte y Europa. Bueno, esta parte choca después, que es Australia y la Antártida, y estos de que son los cratones de Siberia y el escudo báltico se van a unir a Laurentia más tarde. A partir de noviembre tenemos otro evento de oxigenación, no es tan conocido ni tan importante como el gran evento de oxigenación que ocurrió en el Proterozoico, pero este evento, que se asocia a la aparición de las algas unicelulares, aumenta la cantidad de fotosíntesis en los mares, se libera más oxígeno a la atmósfera, y este oxígeno a la atmósfera se convierte en ozono. Entonces forma la famosa capa de ozono que nos cuida de los rayos ultravioletas del Sol. Esto es importante. Así también como el campo magnético nos cuidaba de las tormentas solares, la capa de ozono nos cuida de gran parte de la radiación dañina del Sol, y va a ser importante para que los organismos puedan salir del agua. Recordemos que hasta ahora los organismos estaban o en el mar o en lagos o en cuerpos lacustres. No existía vida en los continentes. Hacia fines del Proterozoico, hacia los 610, 550 millones de años, hay una gran diversificación de organismos multicelulares de cuerpo blando, parecido a las esponjas de mar, pero con estructuras más complejas. Algunos se los asocia a los nidarios. Los nidarios es una gran familia de animales que conforman, por ejemplo, los corales, las medusas de mar, los pólipos de mar. Pero después había otras estructuras que no se sabe exactamente si eran linajes de animales que se extinguieron y no dejaron descendencias, o eran otro tipo de organismos. Así que tenemos, bueno, Kimberella, que se llamaba Dickinsonia, me olvidé de anotar los nombres. Pero tenían esas estructuras radiadas. Esta es la fauna que habitaba los mares hacia fines del Proterozoico. Y terminamos el eón Proterozoico, comenzamos el Fanerozoico a los 541 millones de años. Como les comentaba, todo lo que antecede el Fanerozoico se llama precámbrico. ¿Por qué precámbrico? Porque es lo que viene antes del Cámbrico. El Cámbrico es el primer periodo del Fanerozoico. Y el Fanerozoico lo dividimos en 3 eras, que es el Paleozoico, así que sería como vida vieja, Mesozoico, que sería vida intermedia, y Cenozoico, que es la vida más moderna.
A su vez tiene otras divisiones, yo les comentaba. El Paleozoico, que es una era, puede dividirse en periodos. Tenemos el primero, que es el Cámbrico, luego el Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Esos son los periodos de la era Paleozoica. Y hoy vamos a ver nada más lo que sucede a inicios del Cámbrico. El Cámbrico comienza a los 541 millones de años, pero a los 530, entre los 530 y 500 millones de años, ocurre la explosión cámbrica. Y esto es una diversificación de los animales marinos, pero a diferencia de los de la fauna de Ediacara, que tenían cuerpo blando y solamente se preservaron como improntas en el sedimento, estos preservaron partes duras, porque tenían efectivamente caparazones u exoesqueletos. Y son los primeros artrópodos. Si no saben lo que son los artrópodos, son los organismos que conforman los insectos, los cangrejos, las langostas, todos esos organismos de extremidades y exoesqueletos que tenemos en el mar y en la tierra. Esos serían los primeros artrópodos, pero también había otros organismos antepasados de los animales actuales, como los primeros vertebrados. Pero muchos de estos tenían formas muy raras que después no se vieron en los organismos, así que se le dice que estos eran experimentos evolutivos, es decir, un montón de formas de generar extremidades, ojos y formas de locomoción que no sobrevivieron después del Cámbrico. Algunos de estos son Anomalocaris, fíjense que tenía como 2 brazos acá, y unos ojos que le salían, parecen formas extraterrestres, o Pavina, que tenía como una especie de trompa con una pinza en el medio, a Lucigenia, que no se sabe exactamente bien cómo era, esta es una propuesta, y Picaia, que era un organismo que, bueno, parecía como una especie de anguila, pero tenía como 2 antenitas. Así que bueno, estos fueron algunos experimentos evolutivos de la explosión cámbrica. Bueno, y acá un parate de la clase ya terminando para mostrarles una publicidad. Esto es un proyecto que hice, es un canal mío, que hice en el año 2021, el año pasado, en el cual les hablé del calendario terrestre a medida que iba pasando el 2021. Entonces lo fui haciendo mes a mes. Esto no era un proyecto académico, es un proyecto más bien de divulgación, tiene un poco de humor, tiene un poco de cosas que se exceden, o por supuesto en la materia, sin la rigurosidad científica se los estoy dando ahora, pero van a ver que está dividido en 13 videos en los cuales cuento lo que fue pasando en cada uno de los meses del calendario terrestre. Así que gran parte de estos videos son lo que vimos en la clase de hoy. Hasta acá hemos visto. Así que si quieren y tienen ganas, pueden chusmearse alguno de estos videos.